siguientes enfermedades que vamos a ver son las causadas por los patógenos que generan la tos ferina, la Haemophilus influenza de tipo B y la bacteria neumococo. En el caso de la tos ferina, es una infección respiratoria, ¿no? Aguda, generada por una bacteria que es muy contagiosa. Se caracteriza por tener un comienzo insidioso, similar a un cuadro de un resfriado, seguido de una tos explosiva, prolongada, incontrolable por la persona, y con frecuencia se da un estridor al momento de inhalar, al momento de inspirar, ¿no? Es un estridor profundo. Aunque se ha considerado siempre como una enfermedad de niños, se ha detectado que mayormente estos niños se infectan ¿de qué? De personas adultas, ¿no? Son los que suelen llevar la infección a los niños que aún no tienen su calendario completo que los protege contra la tos ferina. La epidemiología de esta enfermedad es justamente que es una de las enfermedades más contagiosas en los niños menores de 5 años, sobre todo en los lactantes. En los niños menores de 2 meses son los más susceptibles de padecer esta enfermedad. El reservorio del patógeno es exclusivamente humano, o sea, los humanos somos los que transmitimos esta enfermedad. Penetra el organismo vía las secreciones respiratorias. Su periodo de incubación habitual es de 7 a 10 días, pero puede llegar a ser hasta 21 días. La tos ferina es muy contagiosa, presenta una tasa de ataque de hasta el 90% de los contactos no inmunes en el domicilio. La máxima contagiosidad se produce durante el periodo de que la persona tiene síntomas respiratorios. Las primeras 2 semanas de tos, cuando se da esta tos explosiva, suele ser el periodo en que más se transmite esta enfermedad, ¿no? Y varía según la edad del paciente y el sistema inmunitario que éste tiene, ¿no? 5 días después del tratamiento eficaz, ¿no?, de la tos ferina, suele ceder la transmisión de esta enfermedad. También se considera una enfermedad endémica a nivel mundial porque suelen haber brotes epidémicos cada 3, 5 años aparecen brotes. Nosotros también hace poco hemos tenido un brote de tos ferina en el cual incluso hubieron niños que fallecieron. ¿Cuál es el agente etiológico? Es la Bordetella pertussis. Por eso es que esta enfermedad se le dice tos ferina, pertussis, coqueluche, ¿no? Suele tener estos nombres, ¿no? Tos convulsiva, también le decimos tos convulsiva. Entonces es generado por un pequeño bacilo aerobio que es gram negativo, es el agente causal de la tos ferina. Su patogenicidad deriva sobre todo de la liberación de toxinas y de sustancias antígenas. La toxina pertúsica, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, adenilciclasa y citotoxina traqueal, que se produce como una adherencia del organismo a los cilios del aparato respiratorio mediante las fimbrias, y justamente por eso es que se da este síndrome, en este síndrome de tos convulsiva se debe dar asfixia en los niños, ¿no? Otras especies de la Bordetella pueden causar enfermedad en el hombre, como la Bordetella parapertussis, que puede producir el síndrome pertusoide, que generalmente es benigno, ¿no? Es más benigno que la tos ferina en sí, y no produce la toxina que genera las complicaciones severas. Dentro de lo que es la clínica, la fase de estado consiste en una intensa tos de predominio nocturno, ¿no? A menudo es emetizante, se prolonga de 4 a 6 semanas esta tos, y en los recién nacidos, prematuros y lactantes menores de 2 meses, la manifestación llega a tener apneas, o sea, el niño no puede respirar, se presenta cianosis, incluso a veces no hay tos y están con apnea, con cianosis. Los lactantes suelen tener esta tos paroxística, intensa, explosiva, con crisis de apnea. En la fase de convalecencia es muy lenta la fase de convalecencia, por eso es que puede prolongarse hasta 10 semanas, por eso se le dice la tos de los 100 días, y la tos ferina tiene que hacerse un diagnóstico diferenciado con otros agentes etiológicos que también pueden estar generando estas infecciones respiratorias. Se suele descartar que haya una infección por adenovirus, Clamidia trachomatis,
¿no? Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Entonces, al hacer el descarte diagnóstico por la clínica, después suele darse que fue la Bordetella pertussis, ¿no? La que generó esta infección en el niño. La reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? En secreciones rinofaringes es el test más rápido y eficiente para la confirmación del diagnóstico y descartar la infección por otros patógenos. ¿Cuál suele ser el tratamiento? El tratamiento antimicrobiano, ¿no? Mejora la enfermedad si se administra durante el periodo de los síntomas respiratorios. Una vez establecida la tos pertussoide, tiene poco impacto sobre su evolución clínica, pero limita la transmisión del bacilo cuando se inicia el transcurso de los 21 días desde el comienzo de la sintomatología. También se suele administrar acitromicina, ¿no? 5 días de acitromicina a dosis de 10 miligramos por kilo de peso el primer día, 5 miligramos por kilo de peso entre el segundo y el quinto día. En menores de 6 meses se utilizan 10 miligramos por kilo al día los 5 días. Todos los casos es una dosis diaria nada más y se suele administrar 1 hora antes de tomar alimentos. También se usan otros macrólidos orales como la claritromicina a dosis de 15 miligramos por kilo al día cada 12 horas por 7 días y eritromicina 40 miligramos por kilo por día cada 8 horas por 14 días. En el caso de los lactantes menores de 1 mes de vida se suele recomendar el uso de la acitromicina antes que otros macrólidos, ¿no? Porque tiene una menor tendencia a asociarse a la estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Pues es que se recomienda usar mejor la acitromicina. También en los casos más severos se suele usar oxigenoterapia suplementaria para apoyar al lactante en los periodos de apnea. La prevención de la tos ferina. En el caso de la prevención es sobre todo limitar la exposición, ¿no? Se da un aislamiento respiratorio porque estos casos suelen hospitalizarse hasta 5 días después del tratamiento del inicio del tratamiento antibiótico. Se suele hacer un aislamiento en la hospitalización. ¿Para qué? Para evitar que aparezca un brote, ¿no? Que aparezca la aparición de más casos relacionados al caso índice, al caso que se ha confirmado. Los contactos cercanos de cualquier edad debe revisarse su estado vacunal, ¿no? Y en ese caso, si no están protegidos, se hace también quimioprofilaxis con los macrólidos que les acabo de mencionar, ¿no? Este tratamiento puede prevenir o limitar la transmisión secundaria de la enfermedad y para conseguirlo deben recibir antes de los 21 días de la prevención de la infección durante la fase paroxística. En el caso de la vacuna no es que exista una vacuna exclusivamente contra pertussis, contra tos ferina, sino está incluida dentro de otras vacunas en manera conjugada con tozoides tetánicos, tozoides diftéricos. Entonces, la protección contra tos ferina la tenemos en la vacuna pentavalente, en la vacuna DPT y en la vacuna DPTA celular, ¿no? La vacuna pentavalente, su esquema son 3 dosis a los 2 meses de edad, a los 4 meses de edad, a los 6 meses de edad. En el caso de la vacuna DPT, que son los refuerzos que se colocan a los 18 meses de edad y a los 4 años de edad. Y en el caso de la DPTA celular, que está indicada para gestantes a partir de las 27 semanas a 36 semanas de gestación. Ahora vamos a hablar de lo que es el Haemophilus influenzae tipo B. En el caso de la Haemophilus influenzae tipo B, es un patógeno humano obligado, ¿no? Que es una causa importante de infección bacteriana invasora, sobre todo en niños y en adultos que tengan algún tipo de inmunosupresión. Antes de la introducción de la vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo B, dentro del calendario era una de las segundas causas de neumonías, de sepsis y meningitis en niños menores de 5 años. Cuando se introdujo la vacuna pentavalente, que es la que contiene la vacuna que contiene la protección contra la Haemophilus influenzae tipo B, se redujeron las tasas de neumonías, sepsis y meningitis por la Haemophilus influenzae tipo B. La epidemiología tiene una distribución universal, su presentación es por lo general es endémica, ¿no? La mayor incidencia se da en niños de entre 3 y 24 meses. La alimentación materna mantiene en parte el nivel de anticuerpos adquiridos. La colonización es mayor en comunidades cerradas como jardines, guarderías, cuando tienen contacto con personas infectadas.
El Haemophilus influenzae tipo B es el responsable del 95% de las infecciones invasoras por Haemophilus influenzae en la población no vacunada, sobre todo en los niños pequeños. El agente etiológico es una bacteria gram negativa, anaerobia, facultativa, de inmóvil. El tipo B, o sea, Haemophilus influenzae del tipo B es el más virulento, el que es responsable más de las enfermedades invasivas, de las formas más severas. Cuando la cantidad de gérmenes que circulan en la sangre son muy altas, es capaz incluso de generar problemas meningios, problemas en las articulaciones, en la pleura, en el pulmón, en el pericardio. El mecanismo de transmisión de la Haemophilus influenzae tipo B es que se realiza por vía aérea, fundamentalmente a través, igual como estábamos hablando de la tuberculosis, a través de las gotitas de saliva que se suspenden en el aire de las personas que están tosiendo, estornudando y llegan a tener exposición con sus contactos directos a través de las secreciones respiratorias, ¿no? El único reservorio de la Haemophilus influenzae tipo B es el ser humano. El periodo de incubación se desconoce, ¿no? Se desconoce cuánto tiempo es la incubación de la Haemophilus. Sin embargo, los individuos susceptibles suelen desarrollar la enfermedad 7 días después de la exposición. Los portadores son contagiosos mientras que el germen permanezca en la nasofaringe. Y incluso muchos de ellos no tienen rinorrea, no tienen presencia de síntomas respiratorios, pero si es que el germen está en las secreciones nasofaringeas, ellos están contagiando a otras personas. La clínica. En el caso de la clínica de la Haemophilus influenzae tipo B, se realiza por vía aérea, es fundamentalmente como se da por una transmisión de vía aérea. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que las personas suelen tener secreciones respiratorias, ¿no? Los portadores suelen llegar a tener complicaciones después de meningitis, sepsis, neumonías, epiglotitis. Y el tratamiento que se suele dar justamente son a través de beta-lactamases, ¿no? Se suele dar en unos casos, se debe usar cefuroxima de segunda generación, se hacen pruebas de diagnóstico a través del líquido cefalorraquídeo, también se suele usar también lo que es meropenem, ¿no? Que es una alternativa en caso de resistencias documentadas a cefaloporinas de tercera generación. En el caso de que haya una infección meningia, también se indica dexametasona para reducir las secuelas a una dosis de 0,6 miligramos por kilo al día cada 6 horas durante 4 días. Y las infecciones que no son invasoras también responden bien a antibióticos orales. Suelen indicar amoxicilina con ácido clavulónico o cefalosporinas orales de segunda o tercera generación. La prevención, se hace quimioprofilaxis, ¿no? En el caso de Haemophilus influenzae tipo B, sí, aunque el antimicrobiano utilizado para la quimioprofilaxis suele ser la rifampicina, ¿no? Y en el caso de lo que es la vacuna, tenemos la vacunación sistémica en la población infantil, que se da a través de la vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad. Los pacientes las personas que sean mayores de 5 años, también dentro del calendario nacional tenemos disponible la vacuna que es exclusivamente del antígeno de Haemophilus influenzae tipo B, pero que se aplica a personas mayores de 5 años de edad que tengan algún factor de riesgo. Por ejemplo, personas con asplenia, anemia falciforme, inmunodeficiencias, trasplante de médula o neoplasias, ¿no? Están consideradas dentro del calendario especial del Ministerio de Salud. Y en el caso de la neumococo, en el caso de las infecciones por neumococo, todavía sigue falleciendo muchas personas a pesar de que las vacunas, porque son 2 vacunas de neumococo que contamos en el país, aún hay muchas personas que suelen contagiarse de neumococo, ¿no? Gracias a Dios se ha introducido dentro del calendario la vacuna neumococo también para los adultos mayores, porque es justamente una de las poblaciones más susceptibles de neumonías por neumococo, y últimamente también se han incluido a las personas comórbidas y el personal de salud, que también tienen una alta tasa de riesgo de infección. El 80% de las muertes por neumococo es debido a que llegaron a evolucionar hasta una neumonía severa. La epidemiología de neumococo es que
Se producen enfermedades comunes del tracto respiratorio que suelen agravarse hasta neumonías, meningitis, septicemia. El único reservorio es el hombre. Y en el caso de los neumococos causan entre el 25 al 40% de las infecciones de oído medio en niños. También es una de las complicaciones de neumococo, la otitis media, ¿no? Entonces, 25 al 40% de infecciones de oído medio en los niños suelen darse por neumococo. El agente etiológico es el Streptococcus pneumoniae o neumococo, ¿no? Que es un coco gram positivo que forma cadenas cortas o parejas, ¿no? Como la imagen que ustedes ven, ¿no? Se forma como una cadena de coquitos, por eso le dicen coco. En la actualidad hay 95 serotipos inmunológicamente distintos que difieren según la estructura de su cápsula de polisacáridos. Los serotipos contenidos, ¿no?, en las vacunas de neumococo conjugadas particularmente tienen los serotipos 1, 5, 7F y 14, y algunos tienen otros serotipos más, ¿no? Que son, pero sobre todo estos, que son los que tienen una gran capacidad invasora, ¿no? Tenemos actualmente en el calendario nacional 2 tipos de vacunas, ¿no? Una es la vacuna neumococo conjugada 13 valente. Anteriormente teníamos presentaciones heptavalente, o sea, de 7 cepas, después tuvimos decavalente de 10 cepas, y actualmente tenemos la presentación 13 valente. También se cuenta a nivel privado con vacuna neumococo polisacárida 23 valente, que es lo que vamos a detallar después, cómo sería la aplicación de ellas. El mecanismo de transmisión, la forma más habitual es a través de tos, estornudos, de personas infectadas y que se quedan suspendidas las secreciones a nivel del aire y son inhaladas por otra persona. La colonización nasofaringea es justamente la forma de transmisión más importante de las infecciones de neumococos, que se puede generar la exposición a otras personas, ¿no? La clínica. El neumococo puede generar 2 tipos de clínicas. Una es la enfermedad neumococa invasora y la otra es la enfermedad neumocócica no invasora. En los niños lo más frecuente es la presentación invasora, ¿no? Que se da con una bacteriemia oculta, empiemas, neumonía bacteriémica. La meningitis es la forma más grave que se puede dar porque tiene una mortalidad de un 20% y 40% de las personas llegan a tener secuelas por esta infección meningia por neumococo. Otra de las formas invasoras son la mastoiditis, la artritis, la peritonitis. En el caso de las vacunas de neumococo conjugada, han dado lugar a una disminución significativa de la carga global de estas enfermedades neumocócicas invasivas, ¿no? La enfermedad no invasiva está representada sobre todo por la otitis media aguda, la neumonía no bacteriémica y la sinusitis. Los pacientes que tengan alguna enfermedad adicional como esplénicos, o sea que no cuentan con un vaso activo o han sido esplenectomizados, han pasado por un proceso quirúrgico en los cuales han tenido que extraer el vaso, los pacientes que tengan alguna inmunodepresión, trasplantes de órganos o de progenitores hematopoyéticos, asma grave, enfermedades neurológicas, suelen tener infecciones neumocócicas invasivas más frecuentes y mucho más graves, por los cuales para ellos hay justamente un calendario especial de vacunación de neumococo. El tratamiento. En el caso de neumococo suelen ser utilizadas penicilina, ampicilina, amoxicilina, ¿no? En el caso de neumococo que genera meningitis se usa cefotaximina a dosis de 300 miligramos por kilo al día, ¿no? En el caso de antibióticos profilácticos está indicado en situaciones de asplenia orgánica o funcional para prevenir la sepsis neumocócica fulminante hasta que esta persona pueda recibir su vacuna y pueda tener un mayor índice de protección, ¿no? Se recomienda también utilizar en estos casos lo que es la penicilina. En caso de dar esta profilaxis en las personas que han sido esplenectomizadas, por ejemplo, se propone usar profilaxis durante los 2 años después de la esplenectomía para evitar justamente una infección en estas personas que ya quedan inmunosuprimidas. Y la prevención, ¿cómo la vamos a dar? A través de 2 vacunas. Una, la vacuna 23 valente, que es la vacuna polisacárida, y la otra es la vacuna 13 valente, que es la vacuna neumococo conjugada, ¿no? Que también la conocemos de esa manera. Con respecto a la vacuna 13 valente, la pauta habitual, ¿cuál suele ser?
Se le aplica a niños de 2 a 6 meses de edad, 3 dosis con un intervalo de 4 a 8 semanas. Y una dosis de recuerdo, ¿no? A los 12 meses de edad, al año de edad, ¿no? Entonces sería 3 dosis a los 2, 4 meses y hacer la tercera dosis después. Hay un calendario particular en el cual se coloca 4 dosis, se les suele recomendar 4 dosis de vacuna neumococo, pero no es obligatorio, ¿no? Dentro del calendario nacional solamente se aplican 3 dosis a los niños menores de 2 años. Si el niño inicia su primera dosis de vacuna neumocócica al año de edad, o sea, no tiene dosis previas, y su primera dosis es a los 12 meses de edad, solamente se aplicarán 2 dosis de la vacuna 13 valente con un intervalo de 4 a 8 semanas entre una y la otra. Y si el niño tiene 2 años de edad en adelante y no tiene ninguna dosis anterior de vacuna neumococo y tiene un alto riesgo de padecer enfermedad neumocócica invasiva, como por ejemplo los niños asplénicos, los niños trasplantados, entonces niños que tengan alguna comorbilidad, entonces se le aplicará una dosis única de la vacuna neumococo 13 valente. En el caso del neumococo 23 valente no suele estar indicada para incorporar en el calendario de niños menores de 2 años, ya que la respuesta inmune es de corta duración en los casos de niños menores de 2 años y no posee una memoria inmunológica cuando se aplica esta vacuna. En el adulto sí está indicado de forma sistémica a partir de los 65 años de edad, ¿no? De manera particular la aplican. Personas mayores de 2 años que tengan enfermedades crónicas también pueden recibir la presentación 23 valente. Personas que estén inmunodeprimidas y sean mayores de 2 años de edad también. Se aplica una dosis única cada 5 años en el caso de la vacuna 23 valente, ¿no? Y tiene una alta protección durante estos 5 años y posteriormente necesita un refuerzo para elevar la memoria inmunológica. En el caso de estas 3 enfermedades, que justamente son enfermedades que pueden generar problemas respiratorios, ¿no? Que han sido en muchos casos controlados, pero lamentablemente aún presentamos casos de neumococo en lactantes o de tosferina en lactantes. Es importante que nosotros sepamos en qué consisten esas enfermedades para explicarle. Y en el caso, por ejemplo, de la tosferina, explicar desde la gestante por qué es importante que ella reciba su vacuna DPT celular cuando es gestante, ya que su bebé no va a recibir vacuna que proteja contra tosferina hasta que reciba su primera dosis de pentavalente, que es a los 2 meses de edad. ¿Qué quiere decir? Que si la mamita no se coloca la vacuna DPT celular en la gestación entre las 27 y 36 semanas de embarazo, no se coloca la vacuna DPTA y este bebé se expone al nacer a una persona que lo contagia de tosferina, tiene un mayor riesgo de hacer las formas complicadas de tosferina, ser hospitalizado, incluso de fallecer por tosferina. Caso contrario, si la mamá recibió su vacuna DPT celular entre las 27 a 36 semanas, ella va a generar anticuerpos con los cuales van a pasar a través de la placenta, van a proteger al bebé y este bebé va a tener anticuerpos al momento de nacer. Va a estar protegido hasta que él ya pueda recibir su vacuna pentavalente a los 2 meses de edad y vamos a disminuir de esta manera el riesgo de que él se contagie de tosferina. Gracias. Muchas gracias, licenciada Fiorella, por este último tema de esta fecha, ¿no? De este curso. Tenemos aquí 2 preguntas de Ríos María. Buenas tardes. Creo, la vacuna del BCG, ¿por cuánto tiempo protege a un niño? En realidad es una dosis única. No es necesario que estemos colocando dosis de refuerzo de BCG. Las personas que reciben la vacuna BCG van a tener una memoria inmunológica prolongada. No es necesario que vamos a colocar. Okay. La siguiente consulta es de Jocelyn Yaudi. Buenas tardes. Gestante que recibió una dosis DT adulto, ¿la segunda dosis puede ser DTPA? Claro, lo ideal sería que la gestante inicie a las 20 semanas de gestación con su primera dosis como DT adulto y la siguiente dosis, ¿no? Que suele ser 8 semanas después de la primera, ya va a estar en el rango de 27 a 36 semanas
de gestación y esa dosis ya sea la DPTA. Almendra Simón, licenciada, ¿por qué se utiliza la misma vacuna Prevenar 13 en lactantes como cuarta dosis en 2, 4, 6 y al año, y en adultos mayores como única dosis y no existía un refuerzo en el sector público? A ver, la misma vacuna Prevenar 13 en lactantes como 4 dosis. ¿Por qué a ver, creo que se refiere al calendario privado, me parece, en el cual se usan en algunos lados se utilizan las 4 dosis de vacuna de neumococo. En el calendario nacional no usamos ese esquema, usamos el esquema solo de 3 dosis a los 2 meses, 4 meses y al año de edad. Pero igual, con esas 3 dosis está evidenciado que el niño sí tiene protección, no quiere decir que no va a tener protección. ¿Y por qué al adulto mayor se utiliza una dosis única? Le entiendo. Es que cuando ya somos personas adultas, nuestra capacidad inmunológica es superior a la de un niño lactante. Con una dosis, la persona llega a un título de anticuerpos adecuado y va a quedar protegido. Esta vacuna, la neumococo 13 valente, no necesita dosis de refuerzo en las personas adultas, a diferencia de la vacuna neumococo 23 valente, la polisacárida, que sí los estudios de esta vacuna determinan que a los 5 años necesitamos reforzar los anticuerpos. Jocelyn, ¿cuál es la edad límite en un niño para la aplicación de neumococo? El calendario nacional nos habla de la edad menor de 5 años de edad, pero en realidad no hay un límite de edad para colocarle, ¿no? O sea, si es una persona que puede administrarse la vacuna de manera privada y tiene ciertas condiciones especiales y nunca recibió la vacuna neumococo, puede recibirla. No hay un límite de edad en ese sentido. Incluso en niños que tengan pendiente la vacuna neumococo y, por ejemplo, les van a colocar un implante coclear, se recomienda colocarle la vacuna neumococo en esos casos que son casos especiales. Ok, licenciada, acá tenemos una participante que ha levantado la mano. Vamos a ver, permitir hablar. Licenciada Almendra, ¿puede hacer su consulta? Buenas tardes, licenciada Kelly, licenciada Fiorella. Muchas gracias por la exposición, está muy, muy buena, enriquecedora de nuestro conocimiento. Quería hacerle una pregunta acerca del tema anterior. Por ejemplo, usted habló acerca de las inmunoglobulinas de un hijo de una madre portadora de HBV, sí, la cual su hijo va a recibir en el esquema de 2, 4 y 6 meses la inmunoglobulina. No, la inmunoglobulina no. Que la inmunoglobulina se coloca al nacer. Nada más. Ajá. Ya, solamente como única dosis. Única dosis. Como única dosis, nada más. Que es como que podemos decir una dosis de ataque a la exposición que ha tenido durante el parto, porque ya le estamos colocando los anticuerpos para protegerlo desde el parto. En cambio, lo que sí se va a colocar, y también se le coloca en esa misma fecha en la pierna contraria la vacuna, para que vaya ya generando sus propios anticuerpos. Y posteriormente lo que va a hacer es continuar con su calendario regular. También seguiremos elevando anticuerpos a través de la vacunación con la vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti, Almendra. A ver, seguimos con la consulta. Sandra Méndez, buenas tardes. Si encuentro una gestante de 28 semanas que no se ha colocado ninguna DPT, ¿opto por colocarle la DPTA? Claro, si tú ya tienes una gestante que no ha recibido ninguna vacuna durante su gestación y ella ya está en el rango de 27 a 36 semanas, como el ejemplo que tiene 28 semanas, la primera opción es que le coloques DPTA, ¿no? Porque si le colocas ahorita DT adulto, si la citas para su siguiente dosis, probablemente ya no va a estar en el rango de las menor de 36 semanas o incluso puede ser que ya después la encuentres ya cuando ya dio a luz y ya no vas a haber protegido al bebé a través de los anticuerpos que pasan por la placenta y el bebito va a estar expuesto. Primera opción ahí en este caso sería DPTA y la próxima cita DT.
Listo. A ver, gracias Sandra. Otra consulta de Sandra. Si encuentro un niño de 4 años, 8 meses, que nunca se ha puesto la pentavalente ni la DT, opto por colocar primero la vacunación, que es la pentavalente, ¿no es cierto? Sí, ajá. Lo primero que debemos tratar de colocar siempre es la primovacunación con pentavalente. Lamentablemente es un caso que ya está por cumplir 5 años de edad, ¿no? Nosotros sabemos que el calendario nacional es hasta menores de 5 años. En ese caso, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Para siguientes dosis. Podemos colocarle la siguiente dosis, ya no vamos a poder como pentavalente, pero puede ser como DT pediátrica, su vacuna de hepatitis B para seguir continuando la protección de hepatitis B, ¿no? Hasta que tengamos 3 dosis y esa dosis de hepatitis B va a ser la dosis de 0,5 mililitros. La siguiente consulta de Judy Mina Tornero. Si empezamos con la DT a las 20 semanas, como segunda dosis normal, ¿es la DPTA o es dosis única? Claro, o sea, la siguiente fecha de aplicación, después, la primera dosis es a las 20 semanas como DT, ¿no? Porque ella todavía no está en el rango de la vacuna de PTA, que es de 27 a 36 semanas. Entonces, su siguiente cita de vacunación, ella ya va a estar si va a estar en el rango de 27 a 36 semanas, ahí sería la aplicación como DPTA, que sí es una dosis única, que se coloca a la gestante. Gracias, Judy, por tu consulta. Y bueno, Cardoso Castañeda, ¿por qué la DPT a celular solo se coloca hasta las 36 semanas? Es porque de esa manera, cuando la madre tiene hasta las 36 semanas, normalmente un parto es a las 38 semanas, ¿no? En adelante. Entonces, nos da tiempo para que la madre, si recibió su vacuna DPT a las 36 semanas, pueda ir generando anticuerpos y pueda haber la transmisión a través de la placenta de los anticuerpos al bebé. Si nosotros los colocamos muy tarde, ¿no? Hasta un día antes del parto, no vamos a garantizar que haya esa transmisión de protección al bebé, porque la mamá todavía no va a haber generado anticuerpos con la vacuna y por ende no va a haber transmitido los anticuerpos al bebé y ese niño todavía seguiría expuesto. Muchas gracias, Cardoso. Sandra Méndez, ¿sucede algo si un adulto de 60 años ya se colocó la vacuna de neumococo y se le coloca otra vez? No, no es que generaría alguna reacción adversa, pero en realidad no sería necesario. Él ya tiene sus anticuerpos generados por la primera dosis. Espectador anónimo, la vacuna en gestantes DPT, la primera dosis, la segunda dosis DT a celular y la tercera completar DPT. A ver, ¿cómo? La vacuna en gestantes. DPT, la primera. Recordemos que una cosa es DPT y otra cosa es DPT a celular, ¿no? Son dos presentaciones totalmente distintas. A la gestante se le coloca la DPT a celular, que es una presentación monodosis. No vayamos a suplir una por la otra, ¿ya? A ver, la vacuna en gestantes DPT, DPT a celular, lo vamos a cambiar por eso. DPT a celular, la primera dosis. La segunda dosis, DT a celular, no existe DT a celular. Debe ser DT adulto lo que quiere referirse. Y la tercera, completar DPT. Creo que lo entiendo, es que un caso, por ejemplo, que me acudió cuando tenía 30 semanas, imaginemos, ¿no? Ya a esa edad gestacional le voy a poner DPT a celular. Su siguiente dosis ya no puede ser DPT, porque DPT a celular es dosis única. Ya las siguientes citas van a ser como DT. Y vamos a continuar, probablemente por la edad gestacional que tiene, le vamos a continuar incluso ya hasta de puérpera, hasta la tercera dosis, como DT. Ya no más DPT a celular, sino como DT. Muchas gracias por la diferenciación, ¿no, licenciada? Entonces vamos a continuar con Jocelyn. La DTPA se puede aplicar en un niño de 4 años en reemplazo de la DPT. No está contraindicado, pero no está indicado de esa manera en el esquema nacional. O sea, si usted trabaja en un establecimiento del Ministerio de Salud, la vacuna DPT a celular está indicada exclusivamente en gestantes, no en niños menores de 4 años. Pero dentro de lo que es la aplicación a nivel particular,
sí colocan la vacuna DPT celular en niños menores de 4 años. En el caso de niños, por ejemplo, que han tenido reacciones intensas a dosis de pentavalente o a dosis de vacuna DPT. Okay. Bien, entonces vamos con, tenemos unas 4 consultas. Almendra Simón Medrano, licenciada, los recién nacidos con madres portadoras con COVID-19, ¿es cierto que máximo se pueden colocar dentro de las 12 horas de vida y la BCG después de 15 días? Salió una directiva sanitaria el año pasado en la cual daban esta recomendación, pero después hubo una nueva indicación, ¿no? Sobre todo en la directiva que salió por el plan de cierre de brechas, hubo una modificación de esta indicación en la cual ya indicaba que el recién nacido e hijo de madre COVID podía recibir la vacuna BCG dentro de las primeras 24 horas de nacido en el caso de que el bebé esté asintomático, o sea, no tenga síntomas de COVID. Eso hubo esa última modificación. Grace Torres, ¿cuál es la diferencia entre la DPT y la DPTA celular? Es justamente su composición. En el caso de la DPT celular, la composición de pertussis es una presentación celular que genera menos reacciones postvacunales o genera reacciones postvacunales pero con menor intensidad. ¿Por qué? Porque justamente la célula no está completa, ¿no? Bien. Daitiana Valeria Barriga, buenas tardes. No sé si mi pregunta se leyó o se me fue el internet. Si un paciente tuvo COVID, ¿puede vacunarse contra influenza HB tetánica? Claro, puede recibir, pero también tengamos en cuenta que no esté en este momento activo el COVID, ¿no? Influenza con mayor razón, porque si, por ejemplo, ha tenido un caso moderado o severo de COVID, ya tiene algún compromiso pulmonar, ¿no? Y con mayor razón debemos protegerlo contra la influenza, porque si tuvieron una infección sobreagregada de influenza, de neumococo, probablemente podría tener secuelas graves, ¿no? A nivel pulmonar, volverse oxígeno dependiente en algunos casos, ¿no? Y las otras vacunas, la de hepatitis B y la antitetánica, sí, porque son vacunas inactivadas, solo que sí hay que estar seguros de que el cuadro ya haya pasado. Lo recomendable en la Directiva Sanitaria 093 es que puedan recibir esas vacunas por lo menos 15 días después del alta epidemiológica. Excelente. Sandra Méndez, ¿cuál es el periodo mínimo que se debe esperar para colocar entre la pentavalente a la DT en un niño? Recordemos que la DT no le colocamos a los niños, ¿no? O sea, depende de la edad que te refieras de un niño. Por ejemplo, como el caso anterior, de los 4 años, 8 meses que le pusiste pentavalente y la siguiente dosis, que es 2 meses después, ya no vas a poder colocarle pentavalente porque va a tener la edad de 5 años y días incluso. Entonces, ya lo que vas a colocar es DT pediátrica, ¿no? Y el mínimo lapso es de 8 semanas, o sea, 2 meses. Bien, entonces, bueno, tenemos una consulta más, licenciada, de Gabe Ruth. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué causas produce la vacuna DPT mayor de 49 años en las mujeres? No le entendí muy bien. ¿Cómo es? A ver, ¿qué causas produce la vacuna DPT a mujeres mayores de 49 años? Me imagino que se refiere a la DPT convencional y no a la DPT celular, porque la DPT celular no tendría por qué ser una causa de alguna complicación en realidad. En el caso de la vacuna DPT, sí está indicada una edad límite de 6 años de edad. Dentro de los estudios del laboratorio de esta vacuna, no está indicado en personas mayores. ¿Por qué? Porque no está estudiado, o sea, está recomendado justamente para ese límite de edad. En el caso de personas ya de 7 años a más, lo que suele indicarse por el laboratorio es la vacuna DT, ¿no? Entonces, hay que guiarnos siempre de los ensayos clínicos que se han hecho con los productos, ¿no? Nosotros no podemos irnos más allá de la evidencia científica que hay de cada producto. Ok, licenciada. Bueno, creo que nos estamos preparando para mañana. Mañana va a haber un taller, ¿no, licenciada Fiorella? Entonces va a haber algo parecido. Por eso que las preguntas están interesantes, porque mañana van a tener que participar todas para poder resolver un caso, ¿no, licenciada Fiorella?
en el taller. Exacto, ajá. Vamos a Entonces, presentar unos pequeños casos para que ustedes, de acuerdo a lo que han recibido, puedan hacer puedan justamente ustedes determinar como si estuvieran en la práctica, ¿no? Y determinar qué es lo que corresponde. Vamos con una siguiente pregunta. Jocelyn Yauri, ¿cuánto se debe esperar para colocar neumococo a un paciente que ha tenido COVID-19? Por lo menos 15 días después del alta epidemiológica, por lo menos, de acuerdo a, a su evolución también, ¿no? Grace Torres, mi consulta es, ¿por qué no podríamos administrar la vacuna BCG mayor de 1 año si en este caso tendría infección de TBC? Porque si le colocamos podríamos generar una TB diseminada, una TB multisistémica. Bien. Entonces, con esta pregunta terminaríamos esta ronda de preguntas. Entonces, licenciada Fiorella, muchas gracias. Este ha sido el último tema del día de hoy. Mañana vamos a continuar con igualmente dos excelentes ponentes como la licenciada Mireia y la licenciada Cristina, que vamos a tocar temas también de inmune, ¿no? Entonces, licenciada Fiorella, muchas gracias por su participación. Usted es coordinadora del diplomado que vamos a llevar en estos 6 meses del diplomado de inmunización y cadena de frío. Sí, más bien gracias por la invitación al diplomado. Mañana vamos a tener un pequeño taller en el cual, bueno, normalmente los talleres son de manera presenciales, pero ahora por la coyuntura que vivimos por la pandemia, pues vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico, lo más interactivo, a través de esta plataforma. Exacto, mañana ya vamos a explicarles cómo se va a hacer, cómo se va a desarrollar el taller. Pero sí, le agradeceríamos que puedan ustedes participar, como lo han hecho el día de hoy, participar activamente para el desarrollo de los casos que va a presentar la licenciada Fiorella. Entonces, muchas gracias, licenciada Fiorella. Nos vemos entonces mañana.